Durante meses hemos aplaudido desde nuestros balcones y ventanas a los profesionales sanitarios. Ellos han puesto, desde el principio, todo el esfuerzo y la dedicación a pesar del miedo a enfrentarse a algo incierto, que no sabían cómo manejar. ¿Cómo se responde a un virus desconocido desde los hospitales? ¿Está el sistema sanitario ahora más preparado para una nueva emergencia de este tipo? En el barrio de Lavapiés, en el centro asociado de la UNED de las Escuelas Pías, nos encontramos con Mercedes Morales y Maika Gómez. Estas dos enfermeras del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid afrontaron la epidemia del SIDA y ahora la pandemia de coronavirus, y saben muy bien qué significa enfrentarse a un virus nuevo y desconocido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos en estos paseos con ciencia. Estamos muy contentos de teneros con nosotros, a vosotras, que habéis sido enfermeras en la epidemia del SIDA de los años 80. Ajá. Y bueno, Maika, tú has sido ahora y sigues siendo enfermera en la epidemia del coronavirus, así que... Bueno, y aunque jubilada seguimos siendo enfermeras, ¿eh? Siempre se sigue siendo enfermera. Siempre se es enfermera. Pues vamos a subir a la terraza de este centro asociado de la UNED de Madrid. Merche, tú estuviste en los primeros años de la epidemia del SIDA, estabas de enfermera trabajando en el Hospital 12 de Octubre, aquí en Madrid. ¿Cómo fueron esos primeros momentos? Pues esos primeros momentos fueron momentos de desconcierto y de desconocimiento. De desconcierto porque era algo nuevo, era una enfermedad desconocida. Según se fueron aumentando los conocimientos, pues cada vez que llegaba algo nuevo, pues era aprender e intentar comunicarlo a todos los demás, porque en principio se hizo un círculo muy cerrado, porque fue algo que estuvo relacionado con unas conductas o con unas formas de vida que en aquel momento, bueno, pues a muchas personas pues les chocaban, vamos a decir, ¿no? Entonces, unas pocas personas nos dedicamos a cuidar a estos pacientes y a atender a estos pacientes, y el resto, hubo muchas personas que de alguna manera les negaban la atención, o sea, nos los desviaban directamente. Maika, 40 años después, tú también habías estado ya en esa época también, 40 años después, también tú sigues en primera línea atendiendo a enfermos de coronavirus. Cuando empiezan a llegar los primeros casos, ¿sientes miedo? Sentí miedo, pero tuve la fortuna de vivir, como bien dice, la experiencia del VIH, y creo que eso me formó. Contaba Mercedes cómo fueron esos primeros momentos, y yo creo que tuvimos que aprender a normalizar una enfermedad. Yo la definiría como la epidemia de prejuicios. No tuvo que ver nada mi sensación, yo tuve miedo, por supuesto, en las dos. Yo me pinché embarazada con un paciente con VIH cuando no había tratamientos, claro que tuve miedo. Yo creo que sí tenía un rodaje cuando apareció esta enfermedad, el coronavirus. De hecho, preparamos la planta para recibir a los pacientes, entonces dijimos, bueno, de nuevo manos a la obra y otra vez a empezar a pelear, y con esa sensación de desconocimiento que ya nos pilló la primera vez, y volvíamos a lo mismo, a enfrentarnos a algo nuevo, desconocido y mortal, como era el VIH al principio. Maika, ¿y por qué a pesar de tener miedo decides, ¿no? Porque en tu caso podrías no haber estado ahí, pero decides, bueno, se necesita, ¿no? Se necesita gente, voy a estar aquí trabajando. Pues mira, yo creo que como el lenguaje fue muy bélico al principio, o el campo de batalla, nuestro ejército, y yo decía, ¿dónde mueren los soldados? Mueren en el frente. Yo tengo más de 60 años, por patologías, por edad, podía perfectamente a través de riesgos laborales haber desaparecido, pero un poco por esa sensación de decir, bueno, cuando de verdad se me necesita en el frente, yo no voy a salir huyendo. Entonces, claro que teníamos miedo que podremos ir desglosando si quieres, pero miedo a infectarnos, y además a infectarnos y morirnos, miedo sobre todo a llevar esa infección a nuestras familias, miedo a que todos nuestros compañeros, muchos de ellos estaban infectados, miedo a la muerte. A mí se me mueren los pacientes de uno en uno, no de 7 en 7. Entonces, claro que he tenido miedo, mucho miedo.
pero aún así yo creo que enfermería siempre está dispuesta, sí. Merche, ¿cuál fue el papel de las enfermeras y de los enfermeros en la epidemia del VIH en los años 80? Hombre, pues el papel fue primordial, porque el papel fue, nos hicimos cargo no solamente del cuidado y de los cuidados básicos y de lo que necesitaban en cuanto a las patologías que iban presentando, sino que también nos hicimos un poco ese psicólogo que no teníamos. Aprendimos muchas cosas que nadie nos había enseñado. Aprendimos a acompañar a la gente cuando fallecía. Nadie nos había enseñado a enfrentarnos con la muerte de personas jóvenes, de personas que estaban en nuestro mismo rango de edad, que eso es muy, muy impactante. Maika, y ahora en esta epidemia del coronavirus, ¿cuál ha sido y cuál sigue siendo el papel de la enfermería, de los y las enfermeras? Con el VIH nos enfrentamos a algo nuevo y desconocido, entonces había que improvisar. Lo que contaba ya Mercedes, no había internet, no había literatura científica, no teníamos la experiencia de nadie y tuvimos que improvisar y cambiar los cuidados. Con el COVID ha pasado igual, o sea, el protocolo que venía de la Consejería de Sanidad podía ser hoy uno y mañana otro. Porque si tenemos en cuenta que son dos enfermedades que hemos visto nacer, crecer y desarrollarse, pero mientras nace, crece y se desarrolla, tú tienes que estar cuidando improvisando. Merche, ¿qué os enseñó el VIH en atención clínica, en cómo atender a los pacientes? ¿Qué aprendisteis? Aprendimos muchas cosas, ya te digo, bueno, educación sexual, aprendimos manejo de las adicciones, porque nos tocó la época de los grandes problemas con las adicciones a drogas por vía intravenosa, con la heroína en particular. Sobre eso fuimos de la mano mucho con nuestros pacientes. O sea, yo recuerdo que a tus pacientes hablabas con ellos o los entrevistabas y les preguntabas y les decías, cuando te hablaban de alguna cosa decías, oye, espera, ¿qué es eso? Entonces ellos te explicaban a ti. Entonces todo eso fue un rodaje pues, continuo. Y nos enseñó sobre todo eso, que puedes cuidar desde la cercanía, sin pérdida de respeto a nadie, respetándonos muchísimo unos a otros, queriéndonos mucho, teniéndonos mucho cariño y mucho afecto, y bueno, y yendo de la mano a veces hacia lo desconocido, porque al principio era un poco lo desconocido, cuando te preguntaban ¿y qué va a pasar? Tú tenías que contestar, no lo sé. Era un tratamiento desde la verdad, nunca jamás mentir. Maika, ¿qué de ese aprendizaje os habéis llevado ahora para atender a los enfermos de coronavirus? La honestidad, estaba hablando Mercedes de ello, ser honesto. La gente tiene mucho miedo, cuando está en las habitaciones somos los más cercanos. Quien está en las habitaciones las 24 horas del día es el personal de enfermería y tienes que aprender a estar, que conlleva muchas cosas. La crisis del coronavirus ha colapsado en gran medida los sistemas sanitarios y a mí me gustaría preguntarte, Merche, ¿esto ocurrió también en los 80 en la pandemia del SIDA, en la epidemia del SIDA en España? Sí que es cierto que hubo avalancha en algunos momentos, hubo muchos ingresos, sobre todo por zonas determinadas que estaban más castigadas. Por ejemplo, nuestro hospital era una zona muy castigada, pues eso, había muchos pacientes que eran drogodependientes. Pero se trató pues, de diferente manera, o sea, no fue como la avalancha de este tsunami que han tenido ahora con el COVID. Y desde dentro, ¿cómo lo habéis vivido, Maika? Tú que has estado ahí en primera línea. Pues al hilo de lo que cuenta Mercedes, en VIH el 50% de las camas de medicina interna, es decir, de un sector, estaba ocupado por pacientes con SIDA y eso sí que supone una sobrecarga de trabajo. Pero en este caso no era el 50% de medicina interna, era el 120% del hospital completo, es decir, maternidad, los servicios generales, o sea, todo se improvisaban
UCIs, en una biblioteca, en una capilla, pacientes que no tenían camas, pacientes que necesitaban hospitalizarse en unidades especiales y no había. Y no solo que no hubiera o no había respiradores, pero además no había personal sanitario capacitado en muchos casos para atender ese tipo de patología tan crítica. ¿Y cómo habéis vivido esta sobrecarga a los profesionales sanitarios? Yo creo que ha sido impactante emocionalmente, difícil, muy difícil, y llegar a casa y seguir, y el confinamiento, o sea, yo creo que ha sido momentos muy difíciles para los profesionales sanitarios, que lo han dado todo, con un orgullo tremendo de todos mis compañeros de cualquier categoría profesional. Yo creía que el SIDA iba a ser lo más difícil que viviera, porque los pacientes eran muy jóvenes, se morían en muy poco tiempo. Nosotros nos ingresaban en el estadio final de la enfermedad y se nos morían después de más o menos prolongada la estancia, pero en este caso no llegabas ni a conocerlos, llegaban un día, les veías y al rato volvías y ya se habían muerto. O sea, es muy duro, porque la enfermera está acostumbrada a pelear, entrar a tu puesto de trabajo en una sociedad confinada y lo primero que ves es un camión frigorífico donde sabes que se están apilando los cadáveres que tú amortajas. Es una situación realmente impactante, muy impactante. ¿Te recuerda un poco esto que cuenta Maika, lo que vivisteis en el VIH, Vamos los a ver. profesionales? Éramos un poco, estos que tratan el VIH. Entonces, sí que es cierto que fue diferente, sí que llegó un momento que fue agobiante sobre todo para la gente que nos movíamos en las unidades y que como nosotras, por ejemplo, yo te puedo hablar por mi compañera y por mí, estábamos, solas las dos, con un volumen muy grande de pacientes, con problemas muy complicados. Todo eso sí que es cierto, y luego después lo único es que, a diferencia de, como dice Maika, de lo que ha ocurrido ahora con el COVID, sí era un paciente que tú llevabas en el tiempo, con el que había una relación afectiva, y veías cómo poco a poco se te iba marchando, y veías poco a poco cómo él te suplicaba muchas veces llegar a cosas tan simples como quiero llegar a la comunión de mi hija, a poderme casar con mi pareja, esas cosas que tú ya de antemano sabías que es que no iba a llegar, y luego después perderles. Entonces, ir perdiendo a aquellos pacientes sí que nos costó mucho anímicamente, porque afectivamente estábamos muy unidos a ellos. Has hablado también del estigma hacia los profesionales sanitarios. ¿Lo viviste tú en el VIH? Cuando tenías un paciente VIH, te encontrabas compañeros que te decían, tengo un paciente tuyo. Tú le preguntabas, ¿quién?, para que te dijera un nombre, y lo que te decía era, tengo un SIDA. No, mira, perdona, si tienes un paciente con VIH es tan tuyo como mío. Había veces que se les denegaba ciertas pruebas, hemos tenido que acompañarlos a otros hospitales donde sí se hacían unas condiciones precarias. ¿Y hacia vosotros, Merche, hacia vosotros como profesionales sanitarios, hacia ti como enfermera también sentías? A mí me han llamado de todo, hombre, yo ahora ya soy muy mayor y he ganado en edad y en kilos, pero yo era muy delgadita, mi compañera era muy delgadita, y llegaron gente a decirnos, algunos de nuestros propios compañeros, es que os vais pareciendo cada día más a vuestros pacientes, o sea, ofensivo totalmente, más que para mí, en aquel momento a mí me dolió por mis pacientes, no por mí. Maika, ¿y ahora con el coronavirus habéis percibido también los y las profesionales sanitarios ese estigma hacia vosotros? Yo personalmente soy consciente de que hay gente que lo ha vivido y todos hemos visto noticias. Yo personalmente no lo he tenido, un poquito de respeto por parte de mis vecinos. El rechazo yo creo que hacia los sanitarios ha venido después. Ahora eso de matar al mensajero nos ha llegado a nosotros. Pasamos de aplaudirnos a ser unos canallas y que éramos cómplices, hemos tenido que escuchar muchas cosas. Pero los primeros tiempos, desde luego, y además te surgía el orgullo enfermero, que te paraba la policía, ibas sola por la carretera y decías, soy enfermera, y decían adelante, y bueno, te abrían paso para que entraras, o sea, aquello fue emotivo, era muy emotivo.
Pero sí que es verdad que después, aunque en mi caso personal digo que no he tenido, sí he notado que cierta gente, pues eso, con respecto a las vacunas, cree que tú eres un cómplice, que estás contando cosas que son mentiras, que estás participando, y eso te desconcierta un poco. O sea, hemos pasado de héroes a villanos sin darnos tiempo ni a meditarlo, ha sido complicado. No sé, Merche, ¿tú tienes la impresión de que a vosotras, las enfermeras, que precisamente estáis tan dentro a la hora de atender a los pacientes, de escuchar a los pacientes, de acompañarlos, ¿no?, lo que hablabas antes, ¿se os tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones, más decisiones administrativas o políticas? No, o sea, te lo digo así de claro, no. Pero es que es muy curioso porque es que muchas veces, no digo siempre, pero digo en un porcentaje alto, para que no nos vamos a engañar, no cuentan con nosotros ni nuestros propios superiores dentro de la enfermería. Es decir, Maika, ¿cómo se os podría tener en cuenta? ¿Cómo os gustaría participar en esa toma de decisiones? Yo creo que fundamental sería el cuidado de los profesionales, el tópico cuidar al cuidador. Sobre todo para que la gente no haya una fuga de gente. Nos hemos encontrado momentos en que no había absolutamente nadie para contratar, porque nuestros enfermeros, muchas promociones de enfermería, se han ido a Inglaterra, se han ido a Suiza, se han ido a Noruega. Enfermería nunca ha intervenido en la gestión ni en las decisiones políticas, me refiero a la política del hospital, etcétera. Enfermería no se ha tenido en cuenta. Al menos la enfermería asistencial, la enfermería de pasillo, no nos han tenido en cuenta. ¿Y os parecería importante que os tomaran en cuenta para estas decisiones, Merche? Hombre, yo creo que sería importante teniendo en cuenta el papel de la enfermería dentro de la estructura sanitaria. O sea, es un bloque de profesionales que es primordial para el manejo de cualquier patología, de cualquier especialidad y de cualquier pues no sé, área dentro de la estructura sanitaria. Maika, tú decías cuidar al cuidador. ¿Cómo se puede cuidar al personal sanitario? Es difícil. Yo creo ahora nos podría cuidar no solo el entorno hospitalario, sino la sociedad en su conjunto. Y cuando digo cuidarnos, no digo a nosotros, digo cuidar a la sociedad, cuidarnos unos a otros. Es decir, estamos siendo comunicadores, gente que está diciendo quédate en casa, y no es porque nos guste quedarnos en casa, sino porque es necesario. O sea, en ese sentido, cuidarnos en ser un poco previsores. Nos hemos tenido que enfrentar a entrar a una habitación ante la disyuntiva de decir, ¿entro con una bolsa de plástico o no entro porque no tengo material? Yo sé que no había mala conciencia, no nos lo daban porque no quisieran, sino porque no había. Estás hablando del equipo de protección. El equipo, a eso me refiero. Fíjate que con el VIH pasó algo similar. Los enfermeros, sobre todo los enfermeros, eran el personal que más se accidentaba, y actualmente disponemos de material de bioseguridad que nosotros fuimos quien reclamamos que la enfermera, porque nos habíamos pinchado todas, reincidentes, no sabía cómo se transmitía, no se sabía el VIH y todos nos pinchábamos. A partir de entonces apareció material retráctil, la aguja se esconde cuando pinchas, contenedores, porque había gente que iba a hacer una visita domiciliaria a un paciente con SIDA con un bote de cristal y una tapa para luego poder desechar el material. Es decir, hemos tenido que pedir, que demandar esas cosas que necesitábamos para nuestra práctica profesional diaria, y eso pasó en el VIH. Y ahora con respecto al coronavirus, pues los propios materiales, o sea, equipos de protección, mascarilla, que menos que una mascarilla. Hay que cuidar en eso, la previsión, incluso no solo a nosotros, también cuidar a los pacientes. Los pacientes son pacientes recluidos en habitaciones que en muchos casos no hay ducha. No sé si la opinión pública lo sabe, pero la gente está recluida 15 días en una habitación sin ducha, sin televisor, porque la televisión no es gratuita. Entonces hay gente, pues hay muchas diferencias. Desde el ámbito de la enfermería os habéis encargado un poco de construir la respuesta a dos epidemias. Le pedimos a todas las participantes en estos paseos que nos digan 3 lecciones que deberíamos aprender como sociedad para enfrentar una nueva emergencia sanitaria que, por otro lado, ojalá que no se produzca nunca.
intentar eso, planificar de manera que las dotaciones de personal sean las suficientes para poderse enfrentar a cualquier situación que emerja y que surja. Para mí la principal, y con esa yo creo que englobaría todo, invertir en ciencia. O sea, sin ciencia un país no progresa. El cuidado del profesional para que no haya una fuga de profesionales. Y en ese momento actual, reforzar el sistema sanitario, reforzar la atención primaria, que la primera línea esté reforzada, yo diría que resucite, de hecho, la atención primaria que resucite porque no está funcionando, porque no... Y luego a nivel social, que todos entendiéramos que esto no es un mal de pocos, sino que algo que afecta a muchos. Y no hemos hablado de desigualdades, pero el COVID ha puesto de manifiesto las diferencias sociales porque familias enteras en espacios muy reducidos han tenido que convivir con una enfermedad infecciosa y ha puesto de manifiesto las desigualdades que existían, gente que vivía muy hacinada y teníamos a todos los miembros de la familia ingresados. Solo actuar en el nivel sanitario, si no se actúan sobre otros factores de los que depende la salud, como es el cultural, el medio ambiente, como es el educativo, vas a ser ineficaz. O sea, la salud no es nada aislado, es el conjunto de muchas cosas. Y una sociedad que no cuida todas esas, pues la salud va a estar afectada. Claro, es que eso viene a cuento de que realmente los enfermeros tratamos a la persona, no es una enfermedad, es un ente biopsicosocial. Quiero agradeceros de parte de la Red de Investigación en SIDA vuestro tiempo, no solamente en esta entrevista, que ha sido maravilloso tener esta oportunidad para juntarnos en esta terraza del barrio de Lavapiés en Madrid, sino sobre todo esa dedicación y esa energía que le habéis ofrecido a todas las personas que habéis atendido a lo largo de estos muchos años de carrera en el ámbito de la enfermería. Así que gracias de corazón, porque bueno, creo que tenemos mucha suerte de haber podido contar y de seguir contando con profesionales sanitarias como vosotras. Gracias a las dos. Gracias, de verdad.